Si viene para acá Rogelio y el Pinto, vamos a echarle como un poco a esta. ¡Oh! 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 ¡Y hey! Ya arranqué el naranjo, lo tengo en el coche. ¡Y hey! ¿Dónde andará Rogelio? ¿Dónde estará Rogelio? Ahora vamos a echarle a esta. Y ahí tengo el naranjo, que lo he arrancado, y lo vamos a plantar luego allí. ¡Y hey! ¡Rogelio! ¿Os acordáis cuando nació Viento? La hija del Alegre, está ahí. Camino de esta carretero. Carretero, carretero. Relojera. Carretero, carretero. Voy a enseñar a Viento. Que nació aquel día de tanto viento aquí atrás, ¿acordáis? Ahí está. Viento. Madre que los trajo para acá a pegarse. Tengo allí su hermana del año pasado, allí arriba con las otras. Y ya está preñada la madre otra vez. Estas son vacas conejo. Ah, cómo está Viento. Son vacas conejo. Nada más parí que han preñado. De 12 vacas viejas estoy haciendo una pastoría. Y sin echarle pienso. Solo paja y de la barata. Mírala, mira el viento qué bonito está. Camino de la idea. ¡Oh! ¡Oh! Ahí va la pantoja que está más loca. Esta está barrena de la cabeza. Te salvé del corredor de la muerte. Pórtate. Este campano me lo dio un hombre de Aigal. Esta mañana lo he visto. Me lo regaló. ¡Oh, ¡vamos! Legionario. Camino de la idea. De estas tengo allí, pues de todas tengo allí dos menos de la... Ya, aquí tengo el naranjo. Luego os explico, luego veis el vídeo cómo lo he arrancado. ¡Shh! ¡Acá! Vemos socorro. Es que la puerta, le enganché una rama y le ha roto la puerta, ¿eh? Mirad la rendilla que ha quedado aquí atrás. Vamos a ver si somos capaces de abrir esta puerta. Pues esto se rompe. Aquí cuando no se rompe una cosa, se rompe otra. Eso es así. Ahí está. Ya que naranjo más bueno hemos socorrido. Estaba siendo devorado por las avileñas. Aquí lo tengo. Mirad qué buena raíz. Luego veis el vídeo y cuando lo plantamos y luego os voy a explicar una cosa de árboles. Es que tampoco se puede explicar muchas cosas porque es que luego nos copian siempre, se copian todo. Cosas hay que enseñarlas sin ánimo de lucro. Pero es que aquí se lucra todas estas ratas. Y se le coge siempre un poco de tierra donde estaba plantado. Porque el que hacerle también ya un árbol grande, hacerle un cambio brusco, pues lo notan. Pero al echarle su misma tierra no lo notan tanto. ¡Shh! ¡Legionaria! Luego os explico una cosa, lo veis esta noche. Esta puerta, esto ya pide chatarra total. ¡Ay, que mira!
Ah, si os habéis servido vosotras mismas. ¿Os habéis servido vosotros, carretero? Camino de vida. Flequi, te está saliendo un flequillo, te parece a Flequi. Pelo de invierno. Pelo de rata y sangre morena. Legionaria, ay legionaria. Vamos a ver si vienen para acá. El escuadrón de la muerte. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Dónde estará mi vaca? Nicanora, ay la Nicanora, ¿te parece a la Nicanora? Nicanora, Nicanora. ¿No conoces la Nicanora? La canción de la Nicanora. Vamos a ver si viene el escuadrón de la muerte. ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! Así empuja una a otra, arrancan la puerta. Si aquí todos los días son accidentes laborales. Bueno, voy a echarle de comer. No viene el escuadrón de la muerte, pues no lo podéis ver, ya está. Pantoja, Pantoja, Pantoja. Ya, Pantoja. Brava como ella sola. Sabe que tenía que llevarla para alquilarla en las plazas de toros. Venga, toro, ir para allá, vamos. Lo voy a echar de comer ya. Nicanora, Nicanora. El escuadrón de la muerte no viene. ¡Hey! Ni viene ni nada. ¿Para dónde andará metido el escuadrón? ¿Para dónde estará metido el escuadrón de la muerte? Ay, las costillas. Vamos a eso, que luego tenemos que plantar el naranjo y tenemos que ir a cortar el roble para que se lo coman las cabras todo, antes que vayan las cabras para abajo. Se ha cuento que caiga un golpe de agua y no... Todo así, el futuro es así. El futuro es muy incierto. El pasado es un fracaso y el futuro no se ve. Dice la canción, dice... Nuestras vidas se consumen, los cerebros se destruyen. Nuestros cuerpos caen rendidos como una frustración. Perdida la esperanza, perdida la razón. Este está aquí por culpa de la burocracia. Iba a ser para inaugurar una cosa, a saber cuándo la inauguremos a este paso. Cuando yo tenga 20 años más. Pues ya voy viejo, que tengo 43 años. Creo que tengo 43, nací en el 79. Serán 43. Ya me quiero jubilar, pero no me jubilan. Una paguita de 2.000 eurinos al mes, pues ya marchaba yo bien. Pero nada, no me quiero jubilar. Madre mía, con 2.000 euros al mes soy el más rico del pueblo. ¿Pero qué va, Cajagal? Todo el día pegándose. Se ha pasado por entre media del cacharro, el pitegua este. Por aquí por el medio se ha pasado, entre el coche y este. No viene el escuadrón de la muerte. ¡Hey! ¡Hey!
Ahí tenemos a Viento. El número 33. Su madre Alegre, que me ha parido 2 becerras buenísimas. La que tengo allí del año pasado y esta. Ya está otra vez preñada. Esta es relojera. También la salvé del corral de la muerte, que también iba a ir para el matadero. Porque por lo visto es muy brava, pero yo la manejo bien. De los bravos se libra uno, son peor los mansos, ¿eh? Eso es como las personas. Estos que te dicen tan buenas palabritas. Las palabritas esas. Yo no sé cómo hay gente que siempre los engaña. Con esto de los amores, se echan. Ahora sí que he encontrado el hombre de mi vida. A los 4 días siempre están separados. Igual que los hombres. Un amigo mío, eso es cierto, se casó con una rica. Ya no le salió, con muleta está él. A la rica le salió. Dice, me he juntado con esta, que esta sí que tiene perra. Esta tiene dinero a mares. ¿Sabes por qué tenía tanto dinero? Porque era así. La tía era un capital, bancas y de todo. Y tiene, porque ya está separada, se han separado. Si no se separa, él muere trabajando. Lo ha reventado a trabajar. A los 4 días de casarse, que venían a casa de mi padre a comprar vino y aguardiente, porque ella bebe también vino. Vamos, una mujer que tiene 60 años ya y él tiene 60 y algo. Esto pasó cuando yo tenía 10. No, estando yo en la mili, o no había estado en la mili yo. Y él había estado trabajando conmigo. Me he juntado con esta sí que tiene dinero, me decía él. Más contento estaba él. Es que esta sí que tiene dinero. Lo primero que hizo la tía, compró una mula para labrar los olivos. Y el tío labrando 2000 olivos con la vertedera. Pero así lo reventó a trabajar, por eso tenía la tía dinero. Menuda loba. Decía yo. Ostras, lo ha reventado, el tío está inválido, las rodillas hechas polvo y después lo ha dejado. Lo ha cogido ella y lo ha echado de casa, que dice que no vale para nada. Ese se pensaba que la rica quería un marido, la rica quería un obrero gratis. Con derecho a roce, pero gratis. Sí, ahí decía yo. ¿Pero cómo te da con todo el dinero que tienes comprar un tractor? Sí, el tractor gastaba gasoil. Ostras, lo reventó la tía. Eso es verdad, ¿eh? Era aquí de un pueblo de al lado, lo sabemos toda la gente. Ojo con la tía, con una mula. 2000 olivos a vertedera con la mula y 2 o 3 vueltas. Y sembrando huertos, cochinos. Madre mía, la que le lió la tía. Por eso tiene ella dinero, porque no gasta. Si está para ir trabajando hecha una negra. Son de estas mujeres antiguamente trabajadoras que trabajan de sol a sol. Y este colega mío se pensaba que había que descubierto las Américas. Hoy las Américas. Luego él se fastidió las rodillas, lo reventó a trabajar y luego lo mandó a la mierda. Lo dejó que ya no valía. Qué mujeres. Ya os digo. Se hincaban todas las semanas un cántaro de vino. ¿Iban a ir para comprarlo? Ostras. Decía ella, ¿por qué también chuleaba que tenía mucho dinero, que había estado en Suiza? Y decía ella, si no tiene una perra, no tiene nada. 30.000 euros, nada. Yo tengo, hombre, ella sí que tiene más, ella le da por 7 o 8 partes o no sé cuántas. Así que nunca os caséis con alguien que sea rico, porque después hay que casarse con alguien que sea igual que tú. Ser los dos iguales, es lo mejor, así no hay. Todo lo que hay es de los dos. Si te casas con una rica, por mucho que digan de que eso es mentira, o un rico, todo es el rico. Eso acordaros, Eso te destroza la vida. Hay que casarse, si eres como yo, un pobre, pues con una pobre. Y ya está, porque si no... Oh, menú viaje había pegado él. Oh, un montón de olivos, 2000 olivos. Cercaos, vacas.
La tía lo que quería que su tío, porque ella tenía a su tío que trabajaba para ella, pero su tío ya era viejo, y ella lo que quería era un tío que le trabajara al capital, no quería un marido. Si ella nunca había tenido marido, ¿para qué quería marido a la vez? Lo reventó, ¿eh? Para ahí está el muchacho. Ah, muchacho, tiene 60 y tantos años ya. Con muleta. Trabajando de sol a sol. ¡Ay, qué torpe fue! Oh, la solterona, mucha solterona. ¡Qué risa! Esta sí que tiene perra de día, el hombre. Por eso las tiene, porque no las gasta. Claro. La tía ya, su tío era ya mayor, un hombrito ya que siempre había trabajado para ella al capital, toda la familia trabajando para ella. Oh Dios, me voy a echar un novio que trabaja y lo reventó a trabajar. Qué risa. El tío labrando olivos con una vertedera. Madre mía, tarde me pongo ya a trabajar capitales que no sean míos. Ella lo que quería era mano de obra barata. Oh, si duerme. Le diría a ella, dormimos de vez en cuando juntos. Eh. Tenía un obrero trabajando de sol a sol. Eso es cierto, vamos. Un día, porque él no querrá salir aquí si no lo explicaba él. No querrá salir por si ella lo denuncia por eso, pero sí, lo reventó a trabajar. Él era un solterón y ella otra solterona, pero ella de estas solteras regias. Entonces la tía, claro, compró una mula para labrar los olivos gratis, le salía gratis labrar todo el capital. Diosito mío. Todos los capitales y las herencias. Esta tiene perra, sí, no, si ya sabemos que tiene perra, si no la gasta, no las va a tener. Qué risa con la risa. Madrita mía. Pero eso es cierto, voy a decir una cosa, y eso es cierto y verdad. Hay una ricachona, muy rica de un pueblo de Salamanca, que es una tía que es rica. Tiene 70 años, tiene que tener. Y os podéis creer que quiere la tía, quería que yo me fuera allí con ella. Pero con la mujer y con todo, decía, que daba igual, que me fuera con la mujer. Y que me daba todo el capital para mí, las dehesas que tiene, no sé cuántas vacas. Esa rica tiene esa marquesa o algo así. Eso es cierto, me mandaba recado con los comerciantes. Que tiene muchas perras, ha dicho que le da igual que vaya tu mujer también a vivir allí con ella. Y los tos para allá que te lo da todo para herencia. Digo, sí. Esa otra igual, me llevo para allá con que te va a dar la herencia. Te tienes trabajando, ni te da herencia ni te dan nada. No vos fiéis nunca. Cotro, también de aquí. Se ha gastado 50.000 euros en juicio por culpa de un viejo. Dice al viejo que tiene mucho dinero y lo tiene. Tiene el Ferrol y por ahí tiene pisos por todos lados. Era un teniente coronel o algo del ejército. Pero no tiene hijos ni tiene nada. Pues le dijo a una mujer, hazme las cosas de casa y yo todo lo que tengo os lo doy. Os hago fueron a un notario, hicieron notarialmente que le daban todo a esa mujer si lo cuidaba hasta que el hombre muriera. Sí. Harta de cuidarlo un montón de años, han venido para ahí unos sobrinos que ni son sobrinos ni son nada, y la tía se ha quedado pelada. Cogieron al viejo, lo embobaron, fueron al notario, cambiaron todo el sistema, la despidieron, ha ido a juicio y se ha gastado 50.000 euros en abogado en 2 o 3 años que llevan a juicio. Y como el hombre estaba en su uso de razón, ha roto aquel contrato que tenía, ha hecho otro con los otros. Eso de que te lo dan todo, eso es mentira. Nos vamos, no viene para acá el batallón de la muerte. Oiga,
Que tenía muchas perras, decía la novia que se había echado. Que a la novia le salió reventado. Lo ha reventado a trabajar. Pues, tío, otra con la tía. Si se creía que iba a descubrir las Américas allí. Sí, sí. Cualquiera, os lo digo de verdad. Toda la gerencia, los ricachones, ¿para qué gente muy rica? Para los pueblos. Gente que llevan ahorrando dinero hace siglos. No es que no gastan, tienen una bombilla en casa y todo ahorrar, todo ahorrar. Pues tienen ahí una porrera de millones que vamos. Que te dicen que te los van a dar, si te embobas, te hartas a trabajar y no te dan nada. Esto no puede ser. Nos vamos a ir. Os dejo, me voy. Vamos a plantar el naranjo y luego os voy a explicar una cosa allí cuando llegue de los árboles. Y si se copian, que se copien, da igual. Venga, nos vemos.